cpavision.com.mx. Tecnología aplicada a tus impuestos. Presenta. Seguimos en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias. Claudia Villegas, Romina Román y una amiga y servidora Marilena Vega. Y nos da muchísimo gusto saludar ya a nuestro fiscalista, nuestro especialista, Rafael Lores. Muchísimas gracias, Rafael. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Buenas noches, Marilena. Un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias, Rafael. Oye, pues la reforma fiscal parece inminente. ¿Cómo la visualizas tú de frente a la situación económica que estamos viviendo? Bueno, entendemos que el mundo ha cambiado después de la pandemia y además también algo muy importante, el mundo cambió, digamos, de trayectoria también en el cambio de gobierno de la parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que entender que este mundo no puede vivir sin impuestos. Este mundo además necesita que los gobiernos recauden más. Y dentro de esa recaudación viene pues la posibilidad de restablecer la parte económica, ¿no? Muchos países están apostando, como Estados Unidos, el efecto de las utilidades futuras, el impuesto del futuro, traerlo al presente y con esto pues darle cabida a sacar adelante a las economías y tratando de que no se salga de las manos la inflación y demás, ¿no? Entonces hay una tendencia así, de hecho hay una posibilidad enorme, hay un apoyo a una iniciativa de un impuesto global, o sea, un impuesto donde se premie una sola tasa, ¿no? Donde no existan paraísos fiscales y si existieran, que físicamente se compensara el impuesto que dejas de pagar, por ejemplo, en Irlanda, que está a una tasa del 12% contra una tasa mínima mundial que puede ser del 21%, ¿no? Entonces, si un corporativo como pueden ser estas grandes tecnológicas que están ahí en Irlanda, generan utilidades ahí y pagan al 12% y la fuente de riqueza está en otro país, o sea, la venta se hace en otro país, pues ese país donde se hizo la venta tenga la posibilidad de complementar ese 12% con un 9% adicional y cobrárselo a ese corporativo en este estado donde se está generando la parte de la venta, ¿no? Es un tema muy complejo, pero definitivamente hay una tendencia de incremento de la parte de los impuestos en todos lados del mundo. Una cosa es la parte populista, la parte de decir no va a haber impuestos, y otra cosa es la realidad, y más en México, ¿no? México, pues ya habíamos platicado, recauda muy poco de su Producto Interno Bruto y estamos hablando de que estamos en el último lugar de recaudación, entendiéndolo en la comparación de países de la OCDE y por lo tanto pues hay mucho camino por andar, ¿no? Entonces, si a mí me preguntaran qué va a suceder después de las elecciones, pues va a haber una presión muy fuerte a recaudar más. Hay una recomendación de la OCDE de gravar el patrimonio, de gravar lo que es pues las herencias, de subir el gravamen a la parte de las propiedades, pero en la parte, digamos, real, en la parte que se puede activar rápidamente, la realidad es que México recauda bien en la parte de corporativos, recauda mal en la parte de personas físicas, o sea, nuestra tasa de impuesto es más baja que el promedio de los demás socios comerciales que tenemos y además también en la parte del IVA, ¿no? El IVA en realidad nuestra tasa es baja y además las excepciones a la parte del IVA, como las entendemos, por ejemplo, la parte de medicinas y demás, pues hacen que la recaudación de la parte del IVA, comparativamente hablando, pues sea menor a lo deseado. Entonces, yo no dudaría que empecemos a escuchar una vez que terminen pues estas elecciones. Obviamente los impuestos no son, digamos, la mejor propaganda para ningún gobierno, no le conviene, excepto traer a los corporativos de alguna manera presionándolos a que paguen más impuestos, pero esto tiende a terminar, ¿no? No se puede seguir así porque ahuyentas básicamente toda la inversión extranjera, ¿no? Entonces, creo que no va a quedar otra más que eso. Además, y otro punto fundamental es que el porcentaje que nosotros tenemos de la economía informal es enorme. Pues la realidad es que es poco justo el que paguemos quienes estamos en la parte formal y el gran porcentaje de la economía está en la parte informal, ¿no? Claro. Y para eso hay cosas que se pueden hacer. Rafael, sin embargo, la autoridad ha dicho, y lo dijo el secretario de Hacienda en una entrevista con Reuters, que sí iba a haber una reforma fiscal dirigida hacia las participaciones federales a los estados. Luego, el SAT dijo que habrá una revisión administrativa. ¿Cómo ves tú estas señales, esta información
de la autoridad hacendada y por otra parte del organismo administrativo. De hecho, esa parte de darle a los estados lo que les corresponde, pues es una fórmula, ¿no? Y esa fórmula puede cambiar y debe de cambiar en el tiempo porque también las circunstancias cambian, ¿no? La economía cambia. Vemos ahora donde la materia prima más importante es el dato, ¿no? Ya no son los insumos naturales. Entonces la vida cambia y el efecto de eso para efecto de los estados tiene que cambiar. Esa es la alocación que se le da de un peso que tiene la federación y que por ministerios de ley y de constitución tiene que participarle directamente a la parte de los estados, ¿no? Yo creo que eso es también un motivo político porque por ahí ya sabemos que aprietan y seguramente habrá casos muy concretos en el que pues se ven presionados los gobiernos estatales con su pues participación como tal, ¿no? Es todo un contexto general. Por el otro lado, ya el cobro del impuesto en realidad va hacia pues a quienes generan la actividad económica, ¿no? O a quien tiene un patrimonio, ¿no? Hacia la parte de la ciudadanía, en pocas palabras, ¿no? Entonces, yo veo muy claro que una cosa es la adecuación hacia reglas de participación y otra cosa sería la posibilidad ya sea de, por un lado, generar mayores tasas o por otro lado, disminuir la posibilidad de deducciones, ¿no? Que también esa es una realidad. Yo puedo decir, oye, yo no subí la tasa y sin embargo, pues te dejo deducir menos y menos y menos cosas y por lo tanto tu base gravable pues va subiendo, ¿no? Y por obvias razones, aunque la tasa es la misma, pues pagas más impuestos, ¿no? Eso trae sus contras porque deja al país en un estado pues de poca competitividad y pues la realidad es que México necesita toneladas de dinero de inversión para hacerle frente al cambio en la parte económica, ¿no? No podemos seguir viviendo de remesas, no podemos seguir viviendo de maquilas, tenemos que estar en la creación de productos, ¿no? Y de productos innovadores y ya vimos pues que todo se mueve alrededor de la parte tecnológica, ¿no? Claro, Rafael, una plática que da para mucho contigo y bueno, seguiremos platicando contigo. Muchas gracias a Rafael Lores. Él es director y fundador de CPA Visión. Créame, uno de los mejores fiscalistas que hay en el país. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ustedes y pues gracias a todo el auditorio por escucharnos. Gracias. Gracias. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas Claudia Villegas, María Elena Vega y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor por 88.9.